¿Qué tal, amigos de Ángulo Informativo? Muy buenas tardes. Este martes 7 de septiembre los saludo con mucho gusto en este episodio número 2 del podcast La Galería del Giocondo con su servidor Alejandro Flores de la Parra. Y hoy me complace mucho tener la presencia de un buen amigo que pues acaba de terminar su encargo como diputado local en el Congreso del Estado de Durango, pero además acaba de concluir la muy honrosa posición de presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Iván Gurrola, muchas gracias por estar aquí, un honor que hayas podido participar, que tu agenda nos haya permitido de alguna forma empatarnos y poder estar aquí platicando. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, mi estimado Alejandro. La verdad es que gracias por la invitación, qué gusto poder compartir aquí contigo. Es el segundo entrevista que se hace. Sí, es el segundo programa, el es segundo programa. el episodio número 2 apenas. No, pues gracias por la invitación. No, al contrario. Fíjate que nos habría gustado, por supuesto, haberte encontrado en parte de la función todavía como diputado, como presidente de la Junta. Pero bueno, en esos tiempos estaba imposible, realmente cuando empezamos estaban ustedes muy ocupados. De hecho, empezamos el 31 de agosto, que es cuando ustedes estaban prácticamente entregando. Pero primero, antes de entrar en la parte esa de lo que tú haces y de lo que hiciste como diputado y de la cuestión de tu carrera política en estos días, hay muchas veces que nosotros como ciudadanos no sabemos nada de ustedes, los políticos, más que lo que vemos ya en cámaras y que los conocemos ya sea en una campaña política o posterior a ella ya en la función. Pero ¿cómo es Iván Gurrola? ¿Cómo llega Iván Gurrola a la política? Eres de aquí de Durango, aquí de Durango, sí. Familia duranguense, estudiaste aquí en Durango también, si no estoy mal, eres licenciado en Derecho. Abogado, sí. Y estudiaste 2 maestrías. 2 maestrías, sí. Entonces llevas por ahí, ¿dónde estudiaste la...? Mira, una maestría la hice en México, otra la hice aquí en la Universidad Autónoma, la carrera la hice en la Universidad de España, Okay. Pues aquí de Durango. Pero llevas algo de la política desde la parte vocacional. Desde el tema estudiantil, desde preparatoria. Perfecto. Empezamos a participar y bueno, pues ahí. ¿Eras de los que andaba en las cuestiones estudiantiles desde de prepa, las planillas, sí. de formar parte de la sociedad de alumnos? ¿Te gusta esa parte de la política y estudiantil? Fíjate que desde entonces lo veíamos como la política como una posibilidad de ayudar. Okay. Fui presidente de la Sociedad de Alumnos del Colegio de Bachilleres Lomas, luego fui presidente de la Federación de Colegios de Bachilleres, luego me tocó ser director del Instituto Municipal de la Juventud, cuando el actual gobernador era presidente municipal, luego me invitaron a ser director del Instituto Estatal de la Juventud y siempre participamos en la política juvenil. Y bueno, al final luego tuve la oportunidad de ser diputado, esta última vez que volví a ser diputado, siempre hemos entendido la política como la posibilidad de servir, de ayudar y haz de cuenta, las 2 maestrías que hice son en políticas públicas. Okay. Prácticamente la política pública lo que busca es la solución de un problema. La política pública busca solucionar un problema público. Siempre he creído que todo tiene solución y bueno, pero la política es la herramienta adecuada pues, para poder servir y obviamente ayudar a resolver los problemas públicos. ¿Tú eres de los que piensa que política hay en todo? Sí. Yo así lo veo, digo. Sí. Yo soy de los que piensa que hacemos política hasta en la casa, ¿no? Hasta a veces para lograr un permiso de los papás o para negociar ahora como padres con los hijos, para obtener ciertas cosas. O sea, hay política en nuestra vida diaria. En todo. En todo. ¿Y cómo la fuiste llevando en tu vida personal con lo profesional hasta llegar a ser candidato de un partido, después fuiste candidato de otro partido? ¿Cómo viviste esa transición en la política que ahora como que se quiere satanizar un poco el cambio de partidos o el cambio de ideologías? Yo en lo personal alguna vez lo hice, hoy lo veo diferente, ahorita lo platicaré, pero yo de alguna forma, y mucha ciudadanía todavía así lo ve, como que el cambiar de partido es como si te cambiaras la camiseta de tu equipo favorito de fútbol y entonces traicionas. Creo que no es igual en la política, pero ¿tú cómo lo viviste? Mira, de entrada, creo que la política es una profesión, es como cualquier otra profesión, y entonces es como un doctor que trabaja en una clínica particular, y aunque es muy profesional en lo que hace, de repente ya no se siente cómodo con las políticas de la empresa en la que labora, y bueno, pero es un profesional de la medicina, su vocación está pensada en servir. ¿Qué hacen muchos? Pues se salen de ese lugar donde estaban y emprenden lo que saben hacer en otra clínica, es en otra particular o en la pública. Es lo mismo, la política es una profesión que es de muchos años
y que creo que es bueno que en la política haya profesionales de la política, porque al final en las manos de quienes deciden, de quienes están en la política, pues ahí están las decisiones más importantes que se tienen que tomar. Yo creo que tiene que haber políticos de profesión al ejercicio del gobierno. Correcto. O sea que tú ves la política como algo que puede trascender de colores y de partidos. Más allá de los partidos, todos los partidos políticos tienen personas buenas, todos los partidos políticos tienen perfiles que no son lo mejor que puede existir en la sociedad. Lo peor también. Sí, exactamente. Hay de todo en todos los partidos. Correcto. Sin embargo, creo que es la posibilidad también de servir, de ayudar. Y bueno, yo cuando me salí, pues obviamente todo el mundo sabe, ¿no? Yo fui diputado por el PRI, yo estuve en el PRI. Correcto. Cuando me salí del como PRI. Como casi todos los que están en Morena, ¿no? Digo, no, algunos vienen del PRD, como otros vienen del PRI, como el mismo PRD. presidente. Exacto. Como el mismo presidente de la República. Cuando yo me salí del PRI, yo sentí en ese momento que estaba decepcionado de lo que había construido el PRI a nivel nacional. Por ejemplo, a mí me tocó estar en el PRI cuando no había gobierno de la República. O sea, prácticamente lo que fue el sexenio de Vicente Fox y el sexenio de Felipe Calderón. Okay. Entonces, cuando iba a llegar Enrique Peña Nieto, pues nosotros decíamos, oye, pues se va a consolidar lo que todos anhelábamos, ¿no? Un mejor país, mejores condiciones de vida, etc., etc., etc. ¿Y cuál fue la gran decepción? Que trabajamos, yo y mucha gente más, para que Peña Nieto fuera presidente, y pues ¿cuál fue la gran decepción? Que ha sido el gobierno más corrupto en toda la historia de este país. Entonces, eso fue parte de lo que personalmente a mí me marcó, que me decidió alejarme del PRI, y luego después de eso surge la invitación en Morena a participar en un movimiento distinto, opositor a lo que en algún momento habíamos apoyado. Me sumé a participar. De entrada no me invitaron a ser candidato a nada, me sumé a participar, a ayudar, a tratar de aportar algo de experiencia. Parte de la militancia. Sí, como parte de. Okay. En el último momento decidieron que fuera candidato, y entonces pues fui candidato. Luego se obtuvo el triunfo del 2018, donde llegamos muchos como diputados, otros diputados federales, senadores. Te tocó esa parte del 2018 que fue una coyuntura política. Fue una coyuntura importantísima en el país, como lo fue a lo mejor la del 2000, ¿no? Que fue un cambio de paradigma político. Así es. Que ya no era el PAN que en su momento venció al PRI, que rompió con el paradigma del PRI, pero que después de haber tenido otro gobierno priista, Morena o Andrés Manuel López Obrador también, rompen con el paradigma del PRI-PAN-PRI. O sea, sí. Les toca esta coyuntura. ¿Y cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viviste como candidato? Porque fuiste candidato al Distrito 1 local, ¿no? En el 18, sí. Okay. De entrada, hoy lo vemos, y en aquel tiempo parecía pues hasta una burla, hay que decirlo, cuando Andrés Manuel decía que el PRIAN, pues todos decíamos, no, pues no es cierto, o sea, están separados. Yo era de esos, de los que decían, no, ¿cómo? Y hoy vemos que, o sea, tenía la razón, era exactamente lo mismo. Y hoy lo vemos en todo el país. Bueno, pues en Durango se está concretando una alianza PRI-PAN juntos porque le tienen miedo a Morena, le tienen miedo a Andrés Manuel. Evidentemente tienen miedo de una forma distinta de hacer gobierno. Pero bueno, a mí me tocó vivirlo en ese proceso. Ellos sentían que en el norte Morena no iba a tener la misma fuerza que en el sur. Como que era el bastión de Morena el sur, ¿verdad? Sí, el bastión de Morena era el sur. Del Bajío para abajo, valga la redundancia. Decidieron en ese momento invitar a lo mejor a algunos perfiles un poco más conocidos, más que a lo mejor, o que en ese momento decidieron hacer esa invitación para quienes iban a ser candidatos. Se da la posibilidad de ser candidato. La verdad es que fue una candidatura muy austera. Todas en Morena así es. Y la verdad es que muy contento. Fue una muy buena experiencia porque nos dimos la oportunidad de conocer a muchísima gente que quería que las cosas fueran diferentes. A la fecha yo creo que ese porcentaje de la población sigue creciendo. La gente quiere que se hagan las cosas diferentes y pues bueno, ahí están los resultados, ¿no? Todavía en este pasado proceso electoral lo vimos. A ver, si no han ido juntos el PRIAN, como bien lo decía Andrés Manuel, pues Moreno hubiera ganado muchísimos más distritos. Entendieron ellos que si no iban juntos no tenían posibilidades de competencia, y aún así, si sumas los votos de la alianza PRIAN y el PRD contra Morena, PT Verde, pues es una diferencia mínima en el estado. Estás hablando de alrededor de 10,000 votos,
que obviamente yo estoy convencido que en el próximo proceso electoral, como va a subir el porcentaje de votación, en este pasado proceso fue alrededor del 40%, yo estimo que en el que sigue puede ir hasta el 60% por el interés que genera las alcaldías, la misma gobernatura. Sin duda Morena va a sacar muchos más votos. Ok, y en bueno, llegas en 2018, llegas a ser diputado por el distrito número 1, llegas al Congreso y vivieron ustedes una situación, digámoslo así, convulsa, un tanto, como que había muchas ganas de hacer las cosas y no había a lo mejor un orden y unas directrices bien fijadas por la misma dirigencia del partido, pero tampoco a lo mejor al interior del Congreso, y como que de pronto todos traían voces distintas y de pronto unos participan mucho, otros prácticamente nada. Hubo quien nadó de muertito los 3 años prácticamente, y no me refiero específicamente ni a Morena ni al PT, que eran alianzas, sino prácticamente de los 25 diputados, hubo quienes sí participaban y muchos que no. Tú fuiste uno de los que desde el principio fuiste muy participativo y fuiste muy mordaz, digamos, en la crítica, sobre todo al gobierno del Estado, al gobierno municipal, y tenías razones para hacerlo. Y tu posición siempre fue así como más de crítica, de cuestionamiento, de no están haciendo bien las cosas, hay que cambiar muchas cosas. Y de pronto, como que eso te catapultó y te dio una presencia en el Congreso muy distinta. ¿Cómo viviste esa parte con los morenos, con los del PT, con el mismo Congreso de los 25 diputados y al interior de tu partido? Con ese protagonismo que a lo mejor si no lo tenías planeado, se fue dando con tu participación en el Congreso. Mira, sí, evidentemente a unos no nos conocíamos. Conocía a algunos de los que conocía a Pablo César, conocía a Ramón, conocía de vista a Rigo, pero a Sandra Maya la conocía poco, pero sí la conocía. A Odniel lo conocía bien, pero a otros no tenía la fortuna de conocerlos. Bueno, a Nancy Vázquez también la conocía, pero en el camino al final nos fuimos conociendo todos. Creo que fue una legislatura interesante, porque fue la primera legislatura en la historia que era opositora al gobierno. O sea, nunca en la historia de Durango había tenido una legislatura con más diputados opositores al gobierno. Siempre el gobernador como que tenía el control. No, pues por supuesto, o sea, por supuesto, esa era una tradición. A mí me tocó la vez pasada que fui diputado, imagínate, había 30 diputados y éramos como 25 aliados, o sea, 25 contra 5. Pues obviamente no había ningún problema para el gobierno. En esta éramos 10 de Morena, de 25 diputados éramos 10 de Morena, 4 del PT. Pues ya de entrada éramos, sumando, del Congreso. Sí, sumándolos, éramos mayoría. Entonces se da un escenario distinto. No se estaban acostumbrados a que hubiera una oposición real al gobierno, y al final las posturas que había no tienen que ver nada con lo personal, porque al final no se trataba de pelear con una persona en sí, sino de que se hicieran las cosas mejor. Cuando se señalaba al secretario de Obras Públicas, que por cierto destituyeron, y lo cual agradecemos, no había ningún problema personal con él. Lo que nos preocupaba era lo que los constructores decían. Es que no era Salazar Moncayo, era lo que no se estaba haciendo. No era él, o sea, no es que fuera la persona, no había ningún problema con él. El problema es que todos los constructores decían que las cosas estaban mal por muchas cosas, porque se estaba pidiendo dinero, porque la obra no se estaba repartiendo de manera equitativa, porque se estaba entregando a constructores de fuera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso los señalamientos. En el caso de Desarrollo Económico, que también destituyeron al secretario, no tenía que ver con la persona, no tenía que ver con Ramón Dávila, no era con él el problema. El problema es que él le tocó estar al frente del famoso Sedeco Gate. Yo no sé si él fue el responsable o no, no lo sé. Lo que sé es que él era el secretario, y él, en sus manos estaba el que se hicieran bien las cosas o no. ¿Cuál fue el problema? Pues que no se hicieron bien las cosas. Es que eres responsable, ¿no? Cuando estás ahí eres el responsable. Termina siendo responsable. Claro. Termina siendo responsable. Entonces, los señalamientos tienen que ver con el cómo se hacen las cosas, porque al final entendamos que en la política lo que se está buscando es que se hagan las cosas bien para que le vaya bien a Durango, para que le vaya bien a los duranguenses. Si tú estás viendo que están haciendo las cosas mal, pues evidentemente alguien lo tiene que decir. La ciudadanía te lo exige. Al final, al ser representante popular, la gente quiere que digas lo que ellos no pueden decir. Por algo existía la figura de fuero en los diputados,
pues para que pudieran señalar todo lo que estaba mal del gobierno. No estábamos acostumbrados a eso porque nunca había existido un Congreso opositor al gobierno. Pero Hasta era ahora una se dio. protección, digamos, al que si se atrevían a hacerlo, no tenían una consecuencia que a lo mejor el gobierno pudiera actuar en contra, ¿verdad? Así En es. consecuencia. Así es. Obviamente la figura del fuero se ha ido cambiando, se ha ido eliminando. Hoy tienen, en la expresión de las ideas, siguen teniendo esa protección los mismos diputados. O sea, no hay problema por lo que se dice. Correcto. Obviamente, si traes un arma, vas y amenazas a una familia, como lo vimos hace poco, bueno, pues eso evidentemente es un delito. Sí. Y es que es lo malo, ¿no? Como que de pronto se abusaba de ese tipo de protección, que era una protección, era como una carta abierta de la que gozan a veces los diplomáticos en los que eso ya países. No se da, o sea, hoy incluso después de la reforma que se hizo, ya no tiene fuero ni el gobernador, o sea, el mismo gobernador puede ser juzgado por delitos electorales, por cualquier cosa que cualquier ciudadano pueda ser juzgado. Como uno más, que eso es como cualquiera más. Okay. Y el mismo presidente de la República también. Creo que eso pone en igualdad de condiciones a los políticos con todo mundo, y eso evita que haya abuso de poder. No va dirigido a ni una persona en específico. O sea, el que se le quite el fuero al gobernante no quiere decir hay problema con el gobernador. No, lo que quiere decir es que todos debemos estar en las mismas condiciones, y eso por ende hace que quienes están en el ejercicio del poder pues también midan sus acciones y no haya abusos de este tipo. Y a veces se abusa también de la otra parte cuando se recibe la crítica, y más en un estado en el que no estábamos acostumbrados. De pronto te tocó ser el crítico de varios secretarios, pero específicamente de la secretaria de la Contraloría. Sí, hiciste una crítica fuerte, una crítica que a mí me pareció en lo personal algo que era muy válido, muy necesario. No sé si porque tuvieras o no razón en lo que criticabas, que eso se puede analizar y discutir de forma distinta, pero creo que lo que hacías era genuinamente como representante de la sociedad decirles, oigan, yo no veo resultados, y si no ves resultados como se hizo con Sedeco, como se hizo con Secope, pues ni modo, hay que a lo mejor pedir la renuncia o a lo mejor invitarlos al mismo funcionario. Si no estás dando resultados, renuncia. Es parte de, mira, incluso en la administración estatal no es un tema nuevo, siempre se ha dado, en un sexenio siempre había tradicionalmente los 3 nombramientos. En la primera etapa del sexenio entran unos, a los 2 años había ajustes, a otros se daban a mitad de sexenio y otros el gabinete de cierre, que era prácticamente, eran 3 cambios que se daban, el primer nombramiento y otros 2 que se daban. Había algunos funcionarios que eran muy buenos y se quedaban los 6 años, qué bueno, pero no es así en el caso del gobierno del Estado, o sea, los resultados no son los mejores. Lo que sí hay que reconocer, y en esa parte creo que no lo dejaré de decir, sí hubo apertura, o cuando menos libertad, no hubo censura de parte del gobierno. Eso creo que, eso sí se le puede reconocer. Creo que este gobierno ha sido muy cuestionado. De que, ay, ya hablo mal, y díganle y háganle. Nunca hubo una amenaza, nunca me hablaron, nada. O sea, al final pues aguantaban vara. Entonces creo que eso fue bueno. Eso es importante porque al final es parte de la democracia. Esa parte yo creo que se tiene que reconocer. Que los resultados eran buenos, pues hay mucho. Por ejemplo, si me preguntas en el tema de la pandemia, aunque creo que hemos sufrido muchas bajas desafortunadamente, creo que ha sido un manejo adecuado el que ha tenido el gobierno, que no han sido solos, ha sido el gobierno federal, el gobierno estatal, que han logrado... los municipios, algo. Sí, algunos de los municipios, creo que se ha manejado de una manera, a lo mejor no perfecta, pero cuando menos en el tema de salud creo que se ha hecho un buen trabajo. Por ejemplo, desafortunadamente no era una situación, o sea, nadie en el mundo logró... No tenías un manual, no había un manual de cómo salir adelante. Por ejemplo, ¿qué creo que estuvo mal? La parte de Sedeco, que en lugar de haber otorgado los créditos con reglas claras que cuidaran el empleo, pues lo repartieron entre amigos. Pues eso evidentemente estuvo muy mal. Cuando se pudo haber pensado en función de la empresa, de los números que se generan, porque hubo cientos de empresas que cerraron. Pues era claro que había que poner reglas. Oye, en función de tantos empleados, tanto apoyo. Si tienes 2 empleados, pues no puedes recibir el máximo porque hay empresas que tienen 50. Aparte como que les faltó visión, ¿no? Yo creo que estuvo mal planeado, o sea, las reglas de operación no fueron las mejores y eso lo reconocen. No había flexibilidad, eran prácticamente el Fondo Durango de siempre. Sí, eran los mismos, es más, los mismos empresarios lo reconocen, eso estuvo terrible. Pero bueno,
A lo que voy es que no fue el mejor de los trabajos en muchas áreas, esta fue una de ellas, pero hay otras partes que se puede rescatar. El tema de seguridad pública, pudiéramos decir que Durango, con todo y los hechos que siguen existiendo, sí es una ciudad, cuando menos de las más seguras del país, o sea, cuando menos, incluso hasta la percepción, sí hay robo común, sí hay robo a casa habitación, pero, o sea, por ejemplo, secuestros, pues no hemos conocido en los últimos tiempos de secuestro, que eso, la verdad, habla bien de un Estado y se permite que la inversión se pueda dar, permite mejores condiciones para todos. Hay algunas cosas que se pueden destacar, sí, pero hay otras cosas que evidentemente están reprobadas. Y el trabajo de la Contraloría, pues era uno de ellos, porque al final no había resultados. No tiene que ver con la persona. Pero eres un misógino, Iván Gurrola, No, y era bueno, una dama, ¿cómo se te ocurre? esa es una postura ridícula que saca la oposición cuando no tenía argumentos. Porque yo nunca hablé, a ver, estás cuestionando a un secretario, hombre, mujer, pues es secretario. Funcionario público que debe dar Funcionario resultados. público, o sea, y es si, lo que se le está si eres criticando. mujer y eres funcionario público ya no te pueden decir nada. Pues no, Ni al le contrario, ni le es estabas- parte de la equidad que ellas han exigido. Oye, a ver, se está hablando de los resultados. Si tú como funcionario no estás dando resultados, pues es evidente que va a haber Sí, cuestionamiento. no había vaya, criticar ni a la persona, no es por que supuesto dejara de que ser no. una dama por recibir No, una no, crítica. y lo sigue siendo. Sigue siendo una dama. Mala funcionaria, pues sí, evidentemente no hay resultados, pero sigue siendo una dama. Ahora, eso a mí me llamó mucho la atención y te lo digo porque yo había sido crítico de Iván Gurrola, tú lo sabes, yo había sido crítico, yo creo que de medio Durango, si no es que un poco más, y así, Pero hay que tener la piel gruesecita también, o sea. así creo que es como debe de ser, tanto también en la parte de la sociedad, ¿no? Que debemos de ser más críticos de nuestros funcionarios. Sí. Y ahí yo empecé a verte diferente, yo ahí empecé a ver un Iván Gurrola que decía, a ver, espérate, si a lo mejor no estoy de acuerdo con muchas cosas, a lo mejor no estaba de acuerdo, insisto, por ejemplo, en el tema, no es que no estuviera de acuerdo, ya analizando números creo que tenías toda la razón en cuestión de los resultados de Contraloría y del combate a la corrupción, pero si no fuera ese el tema, al final yo empecé a ver una forma de trabajar de Iván Gurrola muy distinta, como de decir, oye, pues tengo una obligación y una responsabilidad con la gente y no puedo hacerme pato respecto a lo que estoy viendo que no está bien. Claro. O sea, había que hablar, había que decirlo. Y es una obligación, es parte de lo que te obliga al ser legislador. Pues la gente te lo pide en la calle, oiga, estamos molestos con esto, dígalo. Dígales usted, o sea, pues la gente te lo exige. Y obviamente tienen toda la razón, porque al final, si ellos te dieron la confianza para que seas su representante popular, obviamente tienes tú que abanderar las causas de la ciudadanía. Y había bueno, yo pensaba quizá que había una consigna No. de Morena, PT, de estar en contra de todo lo que fuera el gobierno panista, estatal o municipal. En el municipio creo que sí lo hay por parte de algunos regidores. En el caso específico de Primitivo Ríos. Creo que como que de plano, hagan lo que hagan en el municipio, él les va a pegar. No importa qué. Y creo que eso no es bueno para nosotros como ciudadanos. No. Y no por poner nombres, o sea, Sí. no por criticar a Primitivo Ríos. Pongo el ejemplo nada más para no comprometer tampoco la parte política en tu caso. Pero también en la parte de los diputados, de pronto había críticas que decía uno, oye, espéreme, pero, o sea, eso le corresponde al gobierno del estado. O sea, bueno, como que falta de conocimiento también y un poco de hígado a lo mejor a la hora de hablar. Y cuando llegas, después de 2 años, un año que estuvieron ustedes frente a la Jucopo, después está el PRI, está con Esteban Villegas, luego llega Sandra Maya nuevamente, pero te toca la última parte del tercer año de la legislatura presidir la Jucopo. Y yo noté en ti un cambio de actitud, y no por decir que te callaras o que dejaras de ser el diputado que eras, sino que un cambio de actitud en cuanto a que sentí una responsabilidad tuya por la representatividad que tenías del poder legislativo. Quiero decir con esto, ya no eras a lo mejor el mismo diputado golpeador, sino que ahora eras el representante de todo un poder. ¿Cómo fue esa parte? Sí, evidentemente es distinto, porque al final, en la primera etapa, mi única responsabilidad era atender lo que la ciudadanía me pedía, por eso eran los recorridos constantes en el distrito, todos los señalamientos que me decían se hacían, y no solo en el distrito, o sea, por ejemplo, los de SEDECO fueron los mismos empresarios que nos dijeron, oye, pues es que nadie dice nada, esto está mal, etcétera, etcétera. Al llegar a la Junta, obviamente la responsabilidad es distinta. Al final, ¿qué estaba en mis manos? Pues poder hacer que se destrabaran todas las leyes que al final
le terminan sirviendo a la ciudadanía, terminas teniendo un Estado con mejores condiciones, con un marco legal adecuado. ¿Y qué estaba en mis manos? Hacer que caminara. La verdad es que en esos pocos meses, porque estuve en la Junta alrededor de casi 5 meses, fue la etapa más productiva de la Que legislatura. uno hubiera dicho, ¿qué puede hacer en 5 meses? ¿No? O sea, a lo mejor se sentía como que no se puede hacer nada. Sí, es que cuando tienes ganas de hacer las cosas, aunque el tiempo sea poco, por supuesto que se puede. Y yo debo reconocer que no fue solo un asunto mío. O sea, al final, mi idea sí era que se hiciera, pero había que ponerse de acuerdo. Entonces, inmediatamente platiqué con Rigo, que era nuestro aliado, coordinador de los diputados del PT. Oye, a ver, hay que sacar todo el rezago, hay que convertirnos en una legislatura productiva. Adelante. Y luego platiqué con Esteban, que era el coordinador del grupo parlamentario del PRI, y con Maturino, que era el del PAN. A ver, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, etcétera, vamos a hacer que esta sea la legislatura más productiva, porque al final es tema de todos. Pero lo hiciste en un momento políticamente adverso, digamos, porque había un proceso electoral. Había un proceso electoral. ¿Cuál era la gran ventaja? Rigo todavía no se iba, nos pusimos de acuerdo, se va de candidato, Esteban y Maturino no se fueron de candidatos, Maturino iba en la lista plurinominal para ser diputado federal, y eso permitió que nos pudiéramos poner de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo y en esos pocos meses avanzamos de una manera increíble con el tema rezagado, de tal modo que al término de la legislatura terminó siendo la legislatura más productiva en la historia de Durango. Ninguna legislatura había sido tan productiva como la legislatura de nosotros. Dice Benítez que no es cierto. Pues sí, pero Benítez así es. O sea, al final no es una... yo en lo que me baso es en el número de decretos. Correcto. Entonces, pues no hay ninguna otra legislatura que tenga más decretos. Podrá decir Benítez misa, pero a lo mejor no sabe sumar. Tendríamos que enseñarle a sumar. El asunto es que lo que yo planteo no es un discurso, no es una postura política, es en base a los números. Entonces, si los números te dicen fueron casi 700 decretos que se publicaron, que eso habla del trabajo de toda la legislatura y no es solo Iván Gurrola, pues fue el trabajo que hizo los del PT, los del PRI, los del PAN, los del Verde, los del PRD, que también fueron parte de, o sea, todo mundo, fue la legislatura que más iniciativas presentó. Ahora, no nomás fue sacarlas, ¿verdad? Porque yo veía que no, a ver, hubo muchísimas cosas que se desecharon, claro, porque no eran viables. Sí, sí, sí. Hubo otras en las que hubo consensos y todo salió. O sea, al final fue un trabajo de todos, de los diputados, pero también del personal del Congreso, de las áreas del Congreso, que es un personal... Que nadie a veces los toma en cuenta, pero que son los que pues, se llevan la friega. Por supuesto, son un personal eficiente que tiene años en el Congreso, que son excesivamente respetuosos con los temas partidistas, pero son pues gente con mucha capacidad en el tema legislativo. Okay. Hay muchas personas que yo identifico ahí como David Enríquez, como muchos, por no decir más nombres, pero gracias al trabajo de todo mundo pudimos hacer que la legislatura fuera la más productiva. ¿Cuál es mi deseo para la siguiente legislatura? Pues que nos superen, que sean más productivos. La vara está alta, ¿eh? Sí, y que sean más productivos que nosotros. ¿Por qué? Porque al final de lo que se trata es que tengamos, o sea, todas las leyes son perfectibles, pues que cada vez tengamos un marco jurídico más adecuado a las necesidades de nuestros tiempos. Oye, pero ese es un punto que a mí me llama también la atención. Bueno, a mí me llama toda la atención, ya ves. Pero lo que quiero decir es, no solamente sacaron, por ejemplo, la ley de desarrollo económico. La sacaron, sí. Pero fue un trabajo que hicieron no ustedes en el escritorio con el personal del Congreso y a lo mejor los funcionarios, sino que además jalaron a los sectores involucrados, al sector empresarial, al sector productivo, al sector industrial, agrícola además, y le dicen, a ver, ¿qué es lo que tú necesitas? Sí, sí, y esa parte es bueno decirlo porque mira, la idea es poder hacer lo posible. Obviamente hay muchos temas que se plantean que están fuera del alcance, porque, por ejemplo, si nos hubieran planteado, necesitamos un fondo de tantos cientos de millones de pesos para... Digo, sería lo ideal. ¿Con qué ojos, divina tuerta? Sería lo ¿no? ideal, O sea, pero el asunto es que no había condiciones financieras para que eso pudiera darse. O sea, se tiene que hacer todo lo posible dentro del marco de lo posible. O sea, que no... De acuerdo. Hacer lo imposible para que sea posible. Pero obviamente fue un trabajo que no fue solo de los diputados, que tienes mucha razón, que lo hicimos primero con los que lo viven, que son los empresarios, con los que lo aplican, que era la Secretaría de Desarrollo Económico,
acuerdo, y entre los tres, el Congreso, Secretaría de Desarrollo Económico, que ya fue en la nueva etapa con el nuevo secretario, y que se notó un cambio, ¿verdad? En esa secretaría se notó un cambio de chip, al menos en la creo participación. que el secretario de Desarrollo Económico es un buen perfil, creo que es un buen secretario, la verdad. Lo era el anterior, o sea, no es que fuera un pésimo secretario, no, era un buen secretario. El asunto es que a él le tocó vivir el caos y no tomó la mejor decisión. De acuerdo. En el caso del nuevo secretario creo que está haciendo un buen papel, permitió que conciliáramos, se permitió conciliar con los líderes empresariales, al final tuvimos una nueva ley que al final a quien le beneficia es a Durango, no a los empresarios, le beneficia a Durango, porque cuidar a los empresarios es cuidar a quienes generan empleo. Tú sabes que los gobiernos no generan empleos. Claro. Tenemos que generar condiciones para que los empresarios en Durango puedan invertir en Durango, generar empleo y entonces la sociedad siente el beneficio. Ahora, generan empleo, generan riqueza. Y al final son los que dicen, bueno, yo necesito que administres así para poder darte yo esto y al final entregarte más impuestos, ¿no? Y que puedas trabajar y puedas hacer lo demás. Es un círculo virtuoso. Así es. Generas condiciones, generan empleos, generan riqueza, pagan impuestos y es un círculo adecuado. Pero entonces el pecado de un secretario no es equivocarse, sino más bien que si se equivoca, el pecado del gobierno sería mantenerlo, ¿verdad? Y dejar que alguien se siga equivocando. Pues es que ese es el asunto, o sea, no te puedes equivocar. O sea, Durango está tan atrasado comparado con otros estados del país que no tenemos tiempo para perder. Uno de los grandes problemas que yo veo en este sexenio es que no hay una ruta definida. Durango no tiene una mira clara hacia dónde vamos. Se está gobernando con ocurrencias. Y ese es un grave problema que hemos tenido en los últimos tiempos, porque al final Durango necesita un rumbo. No lo tenemos en este momento. Pero Iván, hay un plan estatal de desarrollo que Pues presenta el gobernador y que se supone que lo revise el legislativo y que... Mismo que no siguen. Ese es lo que falta, ¿verdad? Seguir el manual que tú mismo generas. Generar la planeación adecuada de hacia dónde vamos como ciudad, hacia dónde vamos como estado, qué estamos haciendo. ¿Hay algunas cosas buenas? Sí, sí las hay, por supuesto que las hay, pero no hay un rumbo definido para Durango y entonces Durango se encuentra en un estancamiento. Se encuentra en un estancamiento incluso hasta financiero. En estos momentos Durango se encuentra prácticamente quebrado, no tiene la solvencia suficiente ni para llegar a fin de año. Por eso aquí pegó tanto el hecho de que de pronto el presidente cambiara el esquema de los proyectos, ¿no? De los fondos de inversión. Porque Durango depende en más de un 90 y tantos % del presupuesto federal. O sea, si no hay presupuesto federal, Durango no tiene viabilidad. Del presupuesto que tiene Durango, prácticamente se le va en el tema educativo. Es de los pocos estados en el país que se hace cargo del tema educativo. Y la nómina educativa es la que te drena. Y se queda prácticamente sin recurso. Entonces, ¿siguen mandando recursos? Sí, pero bueno, ahora le llega directamente a la población, le llega directamente a la sociedad, y es ahí donde el gobierno entra en una encrucijada, porque ahora el planteamiento es, no, pues es que el próximo gobernador tiene que ser aliado del presidente. Ese ha sido el planteamiento de toda la vida. Así era antes. Siempre hemos estado pensando en que quien gobierna tiene que ser aliado del gobierno federal para que le vaya bien a Durango, porque si no, pues vamos a estar sumergidos en una crisis. Y si revisamos un poco la historia, tú te acordarás, por ejemplo, cuando Guerrero Mier destapa en Durango a la Bastida Ochoa, que era el candidato del PRI, y gana Vicente Fox, pues los últimos 2 años de Guerrero Mier fueron terribles para Durango porque Vicente Fox no apoyó. Llega Ismael y luego Ismael construye una buena relación con Vicente Fox. Esos 4 años que le quedaban a Vicente Fox fueron buenos. Con Felipe Calderón tuvo 2 buenos. Y luego llega Herrera Caldera y Felipe Calderón decía que se habían robado la elección. Y entonces fueron años difíciles. Los primeros años fueron difíciles para Herrera Caldera hasta que llega Peña Nieto, que fueron mejores años para el gobierno de Durango. Y luego, ¿qué pasa con Aispuro? Pues llega Aispuro, los últimos 2 años de Peña Nieto, pues no le fue bien. No es de su partido, no había relación. No le fue bien a Durango, y luego llega... Le quitó además juega Aispuro con Ricardo Anaya, pues otra vez no hay buena relación, y entonces Durango a la fecha sigue dependiendo de la suerte nacional. Que eso es lo que creo que tenemos que buscar, cómo cambiar. Durango tiene que encontrar una vocación que le permita ser una verdadera tierra para la inversión y que Durango genere más,
porque si toda la vida dependemos del humor del gobierno federal va a ser complicado, porque pues prácticamente te tienen amarrado, no hay condiciones. Eso de me llama hacer la nada. atención, porque eres morenista y de todos modos no eres de los que dice, hay que poner un gobernador que se lleve bien con el presidente, no es tu visión de la política. No, es que tiene, mira. Digo, porque hay quien lo dice así, No, como en función de irse apuntándose ya, yo sin, soy sin amigo, poner yo voy a nombres, ser el candidato. pero exacto, yo tengo más fotos con el presidente, porque realmente, vamos a ser honestos, ¿quién de aquí de Durango es amigo de Andrés Manuel López Obrador como para tener la influencia en él, para que él decida que esa persona por su amistad vaya a ser? No lo creo yo, no creo, a lo mejor sí, no creo. Pero al menos sí presumen en la percepción y en las fotos y en decir, yo me estoy acomodando más al proyecto de Andrés Manuel. Pero creo, al menos así lo estoy entendiendo, tú no ves que sea lo necesario, sino más bien tener un proyecto definido como Estado, independientemente del gobierno. Sí debe ser el plan A o el plan B. Es más, debe ser el plan B. Por supuesto que debe haber una relación de cordialidad con el gobierno federal, eso sin duda. Pero, más allá de eso, tiene que haber un plan de gobierno que permita darle un nuevo rumbo a nuestro estado y a los municipios. No puedes gobernar con la ocurrencia. Hay muchas cosas que se están haciendo hoy en el municipio y en el estado que son en función de la ocurrencia, no en función de la necesidad. ¿En lo federal también? No, en lo federal podemos encontrar algunas cosas que son buenas. Lo vamos a cortar eso para que No. Hay cosas que son buenas y también hay cosas perfectibles. Pero al final, te voy a decir por qué no es lo mismo. Todo lo que está haciendo Andrés Manuel en su gobierno, todo tenía años diciéndolo. Bueno, hay un libro que presentó antes de ser candidato, planteaba todo lo que iba a hacer. Eso sí, él iba a gobernar como está gobernando. Él lo dijo en la campaña, todo lo que dijo lo está haciendo como gobierno. Entonces, él tenía una visión clara de lo que quería hacer, de cómo iban a cambiar las cosas, se la planteó a la ciudadanía votó por él y está haciendo por lo que votaron por él. Que en estos momentos algunos grupos de interés no les guste, es entendible, pero está haciendo lo que dijo que iba a hacer. En el caso de Durango, no hubo ningún planteamiento que hoy se esté convirtiendo en realidad. Por ponerte un ejemplo, en el caso del municipio, quien ganó, no ganó por ser el mejor candidato, ganó porque la gente decía, pues a este no le tenemos miedo, mejor que sea él. O sea, votaron por Jorge Salum para que para no no votar llegara por otros. otro. Okay. Para que no llegaran otros, votaron por él. ¿Qué pasa cuando llega? A ver, quienes tienen la oportunidad de conocer, yo no lo conozco tan bien, pero lo poco que tengo de conocerlo me parece un tipo educado, agradable, serio. Como persona hay muchas cosas buenas que decir del alcalde. Sin embargo, nunca había estado en la función pública, nunca había estado al frente de un equipo tan grande, es más, era prácticamente un perfil solitario en la política, un actor político muy solitario. Y al estar al frente del gobierno municipal, realmente es complicado porque muchos de su equipo andan por una ruta y el alcalde anda por otra. ¿Hay corrupción en el gobierno municipal? Sí hay. ¿Está entero el alcalde? Seguramente no. O sea, como lo hay en todos lados, yo creo, ¿no? Difícilmente sí, el presidente se va a enterar, pues, el presidente sí, de la claro, República, quiero decir, claro. de a lo mejor el manejo que se está dando en Nabolato, Sinaloa. Sí, nomás que el gobierno municipal es muy pequeño. Entonces, sí. A ver. Ahí tendrías que estar mucho ¿Podemos más decir atento. que el alcalde es honesto? Sí, sí podemos decir. Pero su equipo, no todo. Okay. Es lo que pasa cuando no hay un plan definido de gobierno. Creo que en estos momentos se está gobernando en función de la ocurrencia. Por eso el planteamiento tiene que ser desde un inicio el mismo planteamiento que hizo el presidente Andrés Manuel. A ver, esto es lo que se quiere para Durango en el próximo gobierno, en los próximos gobiernos. Si la sociedad está de acuerdo, que lo respalde. Y si no, pues que no lo respalde. Tiene que ser en función de un plan de gobierno, no en función de que a mí ya me toca y yo soy el más cercano. Eso no, o sea, que... ver, eso yo lo escuché en una entrevista que decías el otro día y te tengo que hacer yo también la pregunta. Sí. Al final todo el mundo te vemos, vienes de presidir la Junta de Gobierno, lo hiciste muy bien con un gran resultado, al menos en cuestión de la unión del trabajo legislativo, lo que me parece muy destacable, sobre todo por el tiempo, tanto en tiempo, el periodo de los 5 meses, como además el proceso electoral que estaba en ese momento. Creo que eso es por lo que es más destacable todavía. Pero además, pues has sido una carta fuerte, Morena, ganaste tu elección, ganaste tu lugar, no llegaste como plurinominal en su momento,
y has tenido un desarrollo o un desempeño que te ha permitido ser una de las cartas fuertes que hoy te tienen dentro de los nombrados para tomarse en cuenta, al menos por nosotros los que estamos haciendo análisis o por la misma gente que responde encuestas, sale el nombre de Iván Gurrola para tanto la gubernatura como para la presidencia municipal de Durango. ¿Te ves tú trabajando potencialmente en cualquiera de esos dos? Mira, a mí lo que me interesa, ¿qué me gustaría a mí? A mí me gustaría que el próximo gobierno estatal sea de Morena, que los próximos gobiernos municipales sean de Morena, más allá de los perfiles. Pero también qué me gustaría, que es lo ideal y creo que en lo que nos debemos concentrar, en la consolidación de un proyecto de gobierno, de un planteamiento que le hagamos a la ciudadanía. A ver, yo he escuchado mucho a la gente del primer distrito, he escuchado mucho a la gente de Durango, pero tenemos que escuchar más, porque tiene que haber un planteamiento que le sirva a la sociedad, no que le sirva a los partidos. No se trata de que alguien diga, no, es que yo quiero ser candidato porque hoy toca tal género. No se trata de eso. O no, yo quiero ser candidato porque yo ya fui candidato a diputado y ahora me toca. No se trata de eso. No es estar en la lista ni Creo hacer que no. fila. Y lo digo en el mismo caso, yo agradezco las muestras de intención, agradezco que cuando en las encuestas aparecer, he visto muchas encuestas que se están haciendo para gobernador, que alguna gente opina a mi favor, yo lo agradezco, por supuesto que me siento honrado, es una gran responsabilidad y compromiso para mí, pero creo que tiene que haber un planteamiento de gobierno. Okay. O sea, que la ustedes sociedad... trabajar primero como tenemos Morena, que definir un plan de ¿qué gobierno. Caramba, se va a hacer. ¿Qué primero, vamos ¿no? a hacer como gobierno? Okay. De tal modo que la ciudadanía pueda elegir, oye, a ver, más allá de los partidos, el planteamiento que está haciendo Morena es viable, tiene razón, tiene lógica, lo hicimos juntos, y en función de eso, la ciudadanía pueda decidir. No de que no, es que yo ya soy, a mí me toca, si es mujer soy yo, si es hombre soy yo. Eso no tiene nada que ver. No puede ser que se definan así los espacios. Se tiene que definir en función de un proyecto que le sirva a la gente, no en función de un interés que le sirva a un grupo. Ahora, eso es muy interesante porque dentro de Morena no todos piensan así. Dentro de ningún partido, vaya. Pero, pero mira, ¿qué es lo que me gusta de Morena? Se vale pensar diferente, hay crítica al interior, hay crítica constructiva y desafortunadamente hay mucha crítica destructiva. Correcto. Al ser un como partido... en todos lados también. ¿Sabes que se da más en Morena? Okay. Al ser un partido de nueva creación, no hay tanta disciplina, no se cuidan tanto los perfiles, y en Morena están acostumbrados, durante todo el tiempo que hemos visto la creación de Morena, si te fijas, ha sido una lucha constante interna por destruirse. Ven que alguien está avanzando y a darle. O porque él no estuvo cuando yo estaba, sí, y yo soy de los no fundadores, yo soy de los que no sé qué. A ver, cada quien tiene su meritocracia mal entendida, ¿no? Sí, el conflicto no es adentro, el conflicto es afuera. De acuerdo. Sin embargo, bueno, yo respeto su punto de vista. Nunca, en el tiempo que yo he estado en Morena, nunca he criticado a nadie, no lo pienso hacer, porque al final creo que los adversarios no están adentro, porque ni siquiera son enemigos. O sea, son puntos de vista distintos, yo lo respeto, pero los adversarios políticos están enfrente. Y hasta en un momento dado pueden ser hasta pensar parecido a ti, ¿no? Independientemente del partido. Mira, creo que todos queremos un mejor Durango, creo que todos creemos que Durango merece más, creo que todos queremos que la sociedad en Durango pueda tener mejores condiciones de vida. En eso podemos coincidir todo. El asunto es cómo hacerlo. ¿Y quién? ¿Y quién? Morena tiene que preocuparse en ¿para qué queremos el gobierno? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el gobierno? ¿Cómo lo vamos a convertir en realidad? No solo algunas puntadas, algunas ideas, vamos a hacer esto. Por eso, ¿cómo? Porque es muy fácil salir a decir, por ejemplo, en el caso del gobierno municipal, vamos a pavimentar tantos metros cuadrados. Ok, sí, pero ¿cómo? Porque aparte tenemos una limitación de presupuesto, porque aparte tenemos estas. A prometer lo que no tiene, no lo puedes que ni siquiera podrías engañar aspirar. a la sociedad. De o sea, no puedes engañar a la sociedad. Entonces, tiene que haber un planteamiento de gobierno, en el caso del Estado y en el caso de los municipios. Y en función de eso, hay un ánimo social de cambio en Durango. La gente quiere fuera al PRI, quiere fuera al PAN. Ya les dieron mucho tiempo para gobernar, no han dado los resultados esperados. La gente quiere un gobierno distinto. Si tú revisas las encuestas, las mismas encuestas te lo dicen. ¿Por qué por Morena? Porque Morena representa un gobierno distinto,
porque representa una forma de hacer gobierno diferente. Pero ¿cómo empatas esa idea, Iván, con los morenistas mismos? O sea, No, en pues, Morena hay quienes se sentían relegados políticamente en sus partidos, en sus institutos políticos o en otras organizaciones de la sociedad civil, en donde aspiraron siempre a ser dirigentes o a ser parte de una dirigencia y no lo lograron. Y se sienten relegados. Y hoy sienten que les toca o que les corresponde. Y también hay quienes son o se sienten relegados socialmente, que de alguna forma me ha tocado a la hora de criticar al presidente, yo que lo hago muy seguido, me dicen, es que están ardidos ustedes y quieren, y no, a ver, espérame, no se trata de eso, ni soy yo contra ti, la crítica que yo hago es de algo que siento que nos afecta a todos, tanto a ti como a mí. en ¿Cómo Morena, hacer que ellos entiendan esa parte que tú dices que me parece muy interesante de decir, a ver, sí, llegamos a gobernar, sí llegamos a ser el gobierno del estado, del municipio, etcétera, pero ¿qué vamos a hacer y cómo? esa es la clave. En Morena vemos de todo. Es un gran cúmulo de la sociedad que decidimos darle un giro de rumbo a nuestro país. Y en Morena te encuentras de todo. O sea, esa es una realidad. Yo creo que nos vamos a organizar para el 22. Yo creo que la dirigencia del partido está haciendo buen trabajo, se están organizando en los diferentes municipios. Por lo que sé, solo faltaba que nombraran en Nuevo Ideal y en Gómez Palacio una dirigencia formal. Ya está establecida en todos los municipios. Estoy convencido que Morena se va a organizar. Estamos a prácticamente 11 años de que termine, a 11 meses, perdón, de que termine este gobierno. Pero estamos a menos de que sea el proceso electoral. O sea, Noviembre empieza más noviembre, o a ver, menos. Bueno, fíjate. enero, que es cuando ya se empiezan a definir las cartas. Vamos a contar de octubre, noviembre. En noviembre arranca el proceso electoral. Diciembre, enero, febrero, marzo debe haber candidatos, abril y mayo. Okay. Y se acabó. Quedan 8 meses para que haya nuevo gobierno estatal y nuevos gobiernos municipales. Morena tiene tiempo, desde la llegada de O'Neill se ha venido preparando, se están organizando. Morena va a llegar mejor organizado que nunca al próximo proceso electoral. Y eso permite que se haga el trabajo de partido. Habrá alguien que tendrá que hacer lo que estamos planteando de una planeación de gobierno que la verdad es que en Morena no se había dado. O sea, en Morena no existía eso. Llegó el 2018, fue organizarnos Un volado prácticamente. para la llegada de un nuevo gobierno. Fueron decisiones que quienes las tomaron en ese momento, no sé los motivos por los que la tomaron, pero al final decidieron así. Hoy creo que Morena se está empezando a consolidar como una fuerza política. Los números electorales ahí están, la ciudadanía quiere un cambio, más allá de si juntos el PRI y el PAN sacaron más votos, pero Morena sigue siendo el partido más votado. Que también individual. Habrá que ver o estudiar los factores que provocaron esa votación, ¿no? Pero dices, tú dijiste bien, va a haber un quizá 20% más de participación, que con el padrón electoral de un año a otro crece bastante, sí, y que a lo mejor la incidencia de votación puede ser muy distinta, pero a los resultados va a crecer hoy, de manera, o sea, van a crecer todos. Igual, va a sacar más votos el PAN, más votos el PRI, pero muchos más votos Morena. O sea, sí hay, es que tú ¿en qué me baso? Pues obviamente las encuestas te dan un parámetro. Todas las encuestas que hay te dicen que pero Morena, eran votaciones federales. Sí, no, pero las locales. Y locales, pero con diputados nada más. Creo, no sé, salvo que tengas otra opinión, que también la forma de vivir la política cuando se trata del gobierno municipal y del gobierno estatal, que sí, tiene una incidencia mucho más directa en uno, a lo mejor podría cambiar. No estoy con esto queriendo decir que no tengas razón, porque la numeralia te respalda por supuesto que va a haber un gran cambio. Te voy a decir por qué. Mucha gente que está en el gobierno municipal está inconforme con el gobierno municipal, pero no se animan a jugársela porque los pueden correr. Mucha gente que está en el gobierno estatal no se anima. ¿Hablas de servidores públicos? Sí, de mediano nivel, okay, o gente que tiene toda la vida en el gobierno más allá de los actores más conocidos. Hay mucha gente que está inconforme, pero no quieren meterse en problemas. El próximo año, mucha de esa gente que los apoyó, te garantizo que se están ahorita frotando las manos para darle las gracias. Eso es una realidad, el tiempo me va a dar la razón. Pero bueno, cuando vemos los números, las encuestas te indican que Morena trae en este momento más aceptación que el PAN y el PRI juntos. Sí, prácticamente les andan sacando hasta casi 20 puntos de diferencia, que no es poca cosa, sí, porque estamos hablando de marcas. O sea, es Morena contra PRI y PAN, independientemente de quién vaya. Es Morena contra PRI y PAN, y eso todo dice mucho de cómo lo ve la gente. Obviamente también de qué pase. A ver, influye mucho
Durango es un estado netamente político. Y la ciudad de Durango es muy Somos política. grillos, pero... Desde su fundación ha sido así, Durango ha sido muy política. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues depende de quiénes sean los candidatos. Okay. O sea, yo estoy convencido que en el PAN y el PRI van a tener una severa crisis cuando les digan que el candidato a gobernador va a ser del PAN y el candidato a alcalde va a ser del PAN. Todos los priistas que tienen intereses, pues se van a desencantar. Como Porque pasó en el proceso electoral pasado. Hubo quienes de pronto criticaron a las dirigencias de sus partidos porque no se sintieron tomados en cuenta, porque ya les tocaba, como dices, porque ya se sentían en la lista, porque ya les tocaba por género, por lo que fuera. Pero entonces entiendo que lo que me quieres decir es, depende también mucho para que gane Morena de quién sea su candidato. Morena, a ver, evidentemente tienen que ser los mejores perfiles. De acuerdo. Los mejores perfiles están en Morena en este momento. O sea, Pero ¿quién lo calificaría en todo caso? No, a ver, simplemente... ¿Va a ser Andrés Manuel el que diga, él va a ser el candidato? Seguramente van a definir en función de las encuestas y de los positivos que tengan cada uno. Positivos, negativos, son muchos factores los que se utilizan para tomar una definición. Pero si te fijas, hay perfiles buenos de mujeres y perfiles buenos de hombres. Digo, para no dar nombres, sino... No, pero tienen una carta hay bastante amplia. hay un gran abanico, 3, 4 buenos perfiles de mujeres, 3, 4 buenos perfiles de hombres. Entonces, Morena está en condiciones de competir. Ahora, ¿qué es lo que creo debemos hacer los que nos interesa que esto se dé? Centrarnos en armar un plan de gobierno que permita que a la sociedad, más allá de los perfiles, le interese que llegue el gobierno de Morena. Andrés Manuel, ¿qué dijo? En mi gobierno van a ser primero los pobres. Y hoy lo vemos en una realidad. Los programas sociales atienden a los que muchas veces se lucró políticamente con ellos y nunca les llegaba nada. Que eran la moneda de cambio de todos Hoy para tomarse la foto. Sí, hoy les está llegando. Con la nariz sucia y decir, ¡ay! Y si te fijas, o sea, sin intermediarios, o sea, hoy prácticamente a la gente le llega su tarjeta de su apoyo y no se le pide nada a cambio. ¿Eso cuándo se había dado? Pues todos sabíamos, digo, las estructuras del gobierno federal y de los gobiernos estatales era una red de promoción del voto inmensa, o sea, a quien Y a lo recibió un mejor apoyo, esta lo es, pero por convicción de la gente, ¿no? O sea, siento... Nunca se les pide nada. Sí, siento ahora que a lo mejor Nunca se les pide nada. sí se lucra, por así ponerlo entre paréntesis, digo entre comillas, sí se lucra políticamente porque logras convencer a la gente al final. Pero no es la principal intención. Es que, al menos no hay a diferencia de lo que hacía el PRI antes, que era a todo el que recibió un beneficio pedirle que apoyara a sus candidatos, Morena no lo hace. Okay. Se entrega de manera directa, punto. Y tú votas si la gente va, gana. hagan lo que ustedes consideren. Okay. Entonces, sí hay una diferencia, aunque parezca simbólica, pero es una gran diferencia que tú recibas un beneficio y no te pida nada. Ya es una decisión tuya si sí, si no vas. Pero creo que eso, el planteamiento se hizo desde un principio. Primero atender a los que menos tienen. Hoy creo que Morena tiene que centrarse en armar una propuesta de gobierno, en el caso del gobierno estatal, propuestas de gobierno municipales, de tal modo que haya un rumbo claro. ¿Para qué quiere Morena el gobierno? Para esto. Okay. Eso es lo que creo yo en lo que nos tenemos que concentrar. Si Iván Gurrola no pinta en la boleta de 2022, tú vas a apoyar el proyecto que sí vaya. Yo no tengo ningún problema, no es ninguna ambición personal. Te he escuchado decir, yo me voy a poner el chaleco guinda y ponerme a trabajar en mi partido. Eso o sea, es que al final... Eso es valioso porque hay quien ya está amenazando, o quien ya está coqueteando con otros, o quien dice, si no soy yo, pues agárrense porque a ver cómo nos toca. Yo pienso seguir en Morena, sean quienes sean los candidatos. No estoy obsesionado con nada, no se trata de yo me lo merezco, no. De lo que se trata es que hagamos lo mejor para Durango. Okay. Hay muchos perfiles valiosos en Morena y seguramente ellos van a tomar la mejor decisión. En esto tampoco hay que obsesionarse con las cosas porque te hace daño. ¿Qué me gustaría a mí? Que gobierne Morena. ¿Qué pienso hacer para aportar? Me voy a enfocar en aportar parte de la planeación, que es lo que creo que debe hacer Morena como gobierno. Y a ellos decidirán quiénes serán los candidatos. Yo con mucho gusto me voy a sumar a quienes decidan. ¿Qué sería un escenario, digamos, de triunfo morenista? ¿Ganar qué? Ganar la gubernatura, obviamente. Sin duda ganar la pero gubernatura. Además, ¿cómo se sentirían conformes ustedes como partido? Que entiendo que, bueno, por supuesto que quisieran ganar las 39 alcaldías y la gubernatura. Lo que pasa es que cuando hay un plan de gobierno ambicioso que busca darle
mejores resultados a los duranguenses, pues obviamente que lo ideal es que eso se concrete en todos los municipios. Ya la ciudadanía determinará, en función de lo que planteemos, qué es lo que más les conviene. Pero pues obviamente el gran triunfo para nosotros sería arrasar en todos los municipios, no en función de que Morena llegó o de que llegaron unos perfiles, no, en función de lo que se va a hacer cuando Morena sea gobierno. Eso es lo que tenemos que concentrarnos en el planteamiento. Yo veo a unos obsesionados que yo soy el que sale mejor en las encuestas, ya me toca. Pues no se trata de eso. Sí. Habrá que evaluar los resultados de cada quien y en función de los resultados ver las aspiraciones. Hay muchos que quieren ser, pero en su vida no han demostrado capacidad para ser. Okay. Porque ese es otro. ¿Por qué nos vamos a arriesgar factor a ponerlos de candidatos y que hagan un terrible gobierno? Sí, porque le puede ser mejor entregar el triunfo, pero no necesariamente con eso nos va a ir mejor, ¿verdad? O sea, por eso tenemos que poner un candado que es el plan de gobierno para que quienes lleguen nos enfoquemos a darle resultados a la ciudadanía. Hay muchos que aspiran en todo, en lo municipal, en los municipios. Ahora, no ganar, ¿qué significa para Morena? No me refiero a si se van a ir a llorar al árbol en la noche triste, sino ¿qué significaría para Morena entonces el trabajo de seguir siendo oposición o de convertirse en qué? ¿Qué sería para Morena un escenario adverso electoralmente el próximo año? Yo estoy convencido que vamos a ganar. Esa parte ni la hemos contemplado porque no veo ese escenario realmente. Yo te lo pregunto, aunque tú no eres el dirigente del partido, pero porque sé que dentro del partido habrá quien se desencante, habrá quien le empiece a echar culpas, empiece a señalar a lo mejor al trabajo de un Otniel García o de un Silverio, o sea, de quienes están al frente, pero no necesariamente sean los únicos responsables. Pero ¿cómo se hace entonces para que un partido con tantas voces, con tantas diferentes ideas, con tantas formas de pensar tan distintas, puedan aceptar, y lo hablo con la misma posibilidad ahorita en un 50-50 porque así debe ser con responsabilidad, suponiendo que no se diera, para que el partido no se caiga y no caiga en una crisis de estructura, que no caiga en una crisis de ideología, que no caiga en una crisis de decir, pues ahora nos hacemos del poder por hacerlo, porque empieza ese, que a muchos les dio en el PRI, te tocó a lo mejor vivirlo, ¿no? No tú como priista, sino muchos priistas que de pronto no se sintieron que les tocaba, o que eran ya los siguientes, de alguna forma operaron en contra de su propio partido, siguen operando en contra de su propio partido, pero seguían dentro, ahora ya están en otros partidos, sí. O sea, ¿cómo le haces para que entonces ustedes como morenistas, a lo mejor sin que te toque a ti hacerlo directamente, no caigan en esos vicios de que la derrota de pronto pueden lograr en ustedes o en la militancia? Lo que pasa es que yo no veo la derrota en un escenario cercano para Morena. La realidad es que Morena va a triunfar el próximo año. Hay una gran corriente social que quiere un cambio verdadero que se concrete en Durango. Yo veo el próximo año Morena triunfando en el gobierno del estado, lo veo triunfando en los gobiernos municipales, y entonces en lo que tendremos que preocuparnos los morenistas es en dar buenos resultados. Yo por eso en este momento lo que te planteo mi preocupación. ¿Cuál es mi preocupación más allá de quiénes van a ser los candidatos? Que Morena tenga definido, o sea, estamos a 11 meses de que termine este gobierno. Yo en este momento mi preocupación es cómo vamos a gobernar. Tenemos que estar preocupados porque el próximo gobierno que va a ser de Morena sea un buen gobierno. Tú ya ves la mesa servida, ¿no? El chiste es saber qué cocinar. Yo doy por hecho el triunfo. Tenemos que organizarnos para hacer un buen gobierno. Esa realmente es mi preocupación. No, lo otro no es preocupación, pues eso evidentemente no va a suceder. Correcto. Bueno, pues me complace mucho verte ahora, Iván, así con esa mentalidad. Y te lo digo, me complace porque yo no te conocía así, yo no te visualizaba así. Es parte de lo que a mí me gusta hacer en este proyecto, en este podcast. Que la gente tenga el acceso al personaje, a la persona que está detrás del micrófono acompañándome aquí, pero que además se dé cuenta de la visión que tienen verdaderamente de la política, de la función, en este caso, porque estamos hablando de política. Y creo que muchos, a lo mejor a partir de este programa y de este podcast, podrían cambiar esa perspectiva que tenían de Iván Gurrola, tanto de lo que se pudieran haber forjado a través de los años como ahora, a lo mejor como diputado, o por el mismo hecho de ser parte de algún partido. Porque también eso a veces dice uno, oye, es que no, pues es que es de Morena no, ay, no, es que son los del PRI, y no necesariamente la persona, tú lo dijiste, hay gente buena y gente mala en todos los partidos, y creo que esto puede ayudar a darle una perspectiva distinta a la gente de cómo ves tú la política. Espero que te la hayas pasado bien, que te haya servido al menos para desahogar toda la parte
de lo que tú piensas y opinas y cómo es la política. Fue un placer para mí que estuvieras aquí conmigo. Hombre, te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar más allá de lo que se da en una entrevista. Por ejemplo, pues yo me veo, tengo facciones duras, la gente a veces piensa que soy muy sangrón o que soy agresivo, realmente no, soy una persona muy conciliadora, pero todo se da también en función de lo que la gente observa. Obviamente, pues a mí me interesa que le vaya bien a Que Durango. oigan el podcast, que no vean el video. Es que lo escuchen. Que lo escuchen para que tengan una... Porque sí cambia, sí es cierto. Sí. Te lo digo yo también. Sí me ha habido gente que me dice es que te ves de una forma y eres de otra, ¿no? El carácter como que a veces no va con las puras facciones o con la pura... Pues es que la mayoría de la población somos visuales, yo me incluyo entre los que somos visuales, y a veces juzgamos en función de lo que vemos, no escuchamos. Estamos viendo esto y entonces tiene que ser más amplio, tenemos que ver, escuchar y entender qué piensa, qué dice y también qué hace. De acuerdo. O sea, porque al final en política tiene que haber congruencia, lo que dices y lo que haces tiene que ir de la mano. En política no cuenta lo que se dice, cuenta lo que se hace. Perfecto, pues te agradezco muchísimo, Iván, de verdad. Gracias, muchas gracias, mi estimado Alejandro. Y un honor, como todos los martes, estar aquí desde la plataforma de Ángulo Informativo. Recuerden que pueden escuchar el podcast por Spotify, por ahí les estaremos compartiendo dentro de las diversas plataformas y las redes sociales. Para que puedan entrar directamente el enlace de Spotify, pero también puede ser por Facebook, por YouTube, estamos prácticamente en todas las plataformas. De lujo. Como todos los martes, los espero aquí la próxima semana, tendremos también un invitado muy interesante con quien vamos a platicar, por supuesto, de lo que hemos estado hablando en estos 2 primeros episodios. Un honor de veras, Iván, gracias. Muchas gracias, Muy mi buenas estimado tardes. Alejandro, te agradezco.